su estudio desde el año 2000, que es sobre todo la que nos va a contar, pues yo creo que hay como dos hechos importantes en toda su formación arquitectónica. Una es la presencia durante 10 años en el estudio de Enric Miralles, pues prácticamente los años heroicos, podría decirse, desde 1990 hasta 2000, su fallecimiento. Y luego otra muy importante, que es toda su labor docente desarrollada en multitud de escuelas, tanto en España como en el extranjero. Actualmente pues en la UPC como en Cerdeña. Y bueno, también pues, la presencia como subdirector y director del Departamento de Proyectos en la Universidad Internacional también de Barcelona. Entonces, de sus obras, pues las más conocidas y las que vamos a ver son dos obras construidas, El Mercado de la Barceloneta y el Club de Golf de Fontanals, y una obra que actualmente está en proceso, no sé si habéis terminado el proyecto, estáis ya construyendo, que es la nueva sede de Iguchini. Entonces, como ya veremos, toda una obra de una gran intensidad formal y espacial, pero que no es gratuita, sino que viene apoyada sobre todo de cómo se construyen los edificios y de cuál es su estructura. Edificios que prácticamente yo creo que en la maqueta de la estructura se puede explicar su configuración espacial y casi su funcionamiento. Y bueno, una serie de proyectos que vamos a ver, y ya os dejo con Josep. Gracias. Bueno, en primer lugar, estoy un poco resfriado, pero gracias al Colegio de Arquitectos de Aragón y gracias por vuestra presencia. En realidad, el trabajo del arquitecto yo creo que tiene sentido en la medida en que, o al menos tiene sentido para nosotros en la medida en que puedes compartirlo, ¿no? Generalmente lo compartes con muy poca gente. O sea, yo creo que cada vez más somos menos los que podemos compartir ciertos mecanismos o ciertas intuiciones alrededor de la arquitectura. Por esta razón os agradezco vuestra complicidad en esta charla. Por lo tanto, gracias. Tal como he comentado cuando me han presentado, evidentemente mi trabajo empieza en el despacho de Enric Miralles. Empieza ya muy pronto. Yo fui alumno de un curso con Enric. Siendo alumno entré a trabajar en su estudio. Eran los tiempos cuando Enric Miralles estaba con Carme Pinós, y hasta su fallecimiento estuve colaborando en el despacho. En realidad fue de una intensidad importante. Yo creo que realmente este tipo de personajes pues marcan muchísimo, y no solo a los que estábamos trabajando en el despacho. Yo creo que ha sido un personaje que ha dejado un patrimonio muy importante y que me gusta como ir reconociendo. Yo creo que seguramente no ahora, pero dentro de unos años alguien podrá decir que Miralles había sembrado algo entre muchos arquitectos, entre alumnos, entre arquitectos colaboradores, en definitiva con mucha gente, ¿no? Esta es una parte importante del trabajo. Yo creo que tampoco se entiende nuestro trabajo en estos momentos sin considerar esta primera parte de mi trayectoria, ¿no? Y la segunda parte, que es un poco donde intento empezar a definir una arquitectura más o menos personal, nace justo cuando Miralles se muere, y decido precisamente abandonar la empresa. Simplemente yo creo que el peso era demasiado grande como para asumir una continuidad de un nombre que no nos correspondía.
En cualquier manera, voy a contar un poco esta parte última. De alguna manera, contaré 3 proyectos solamente. La verdad es que hemos tenido la suerte de, en estos últimos años, pues ir concursando, ir ganando proyectos y bueno, de alguna manera, y más en esta época de crisis, pues podemos estar orgullosos un poco de los proyectos que estamos haciendo. Pero aún así pensaba que era más oportuno casi compartir una manera de trabajar y hacerlo a través de 3 proyectos. En primer lugar, contaré el primer proyecto que tuvo una cierta repercusión, que fue el Golf Fontanals, que fue premio de jóvenes arquitectos en el año 2004. Después contaré el Mercado de la Barceloneta, que fue elegido el último premio Ciudad de Barcelona. Pues nos lo otorgaron. El jurado precisamente estaba Carme Pinós, el Pepe Llinàs, Boigas, Josep María Montaner y Zabalbé Ascoa. Y el último proyecto que voy a contar es la nueva sede de Iguzzini Iluminación, que es una multinacional de la iluminación, yo creo que lo conocéis todos, que comparte con los arquitectos yo creo que es una de las pocas empresas que tiene cierta sensibilidad alrededor de la arquitectura y con los cuales esperamos tener una experiencia pues importante. Bueno, empiezo con el proyecto del Golf Fontanals de Cerdaña. En realidad, veréis que hay, yo creo que lo has sintetizado muy bien al presentarme, siempre hay como una especie de planteamiento muy parecido en todos los proyectos. Nos interesan como los inicios. Hay como el I love beginnings de Louis Kahn, es como una frase que utilizo muy a menudo en muchas charlas, ¿no? Me interesa como los inicios, y los desarrollos siempre son, aunque aparentemente puede resultar como una investigación formal, acaban siendo precisamente una investigación para nada formal. El hecho de que la forma acabe siendo como es, pues muchas veces es simplemente resultado de otro tipo de análisis. Me gustaría como compartir esta lejanía respecto a la forma para llegar precisamente a un proyecto con una gran potencia formal al final. Este proyecto yo creo que intentaré ir rápido y parar simplemente donde creo que puede haber algo donde compartir o algo que pueda interesar. Lo digo porque a veces las presentaciones son excesivamente largas y yo creo que hay que fijar un poco dónde está el interés. Este es el lugar, es un campo ya existente en el Pirineo catalán. Es un territorio absolutamente artificial, como todos, pero más, ¿no? Es simplemente una construcción de un paisaje absolutamente artificial, y la primera voluntad del proyecto es cómo empezar a dibujar, casi rayar sobre este territorio. Dibujar es un término que nosotros utilizamos en el sentido de que nos gusta dibujar, o sea, nos gusta seguir dibujando a mano. Entonces, la primera intervención siempre es como intentar como agrupar estos programas casi rayando el territorio, ¿no? Casi buscando una cierta confusión o una cierta complicidad con las mismas curvas de nivel, con las pequeñas rastros que consigues encontrar en este lugar. De alguna manera pretendíamos construir casi en medio del campo de golf, contrariamente a lo que podía plantear un cliente. Construir en un lugar estratégico, precisamente queríamos como meternos dentro del campo. El programa es enorme, el programa es mucha superficie, y la primera decisión fue enterrar el máximo posible de superficie, intentar que toda la parte de equipamiento de gimnasios, fitness, vestuarios, piscina, etcétera, pertenecieran al mundo subterráneo, iluminados por luz cenital, y en cambio el edificio noble, o sea, el que fuera el club social, fuera realmente casi una gran cubierta sobre el territorio, dejando el perímetro disponible a las vistas. De alguna manera es como una gran estructura capaz de arrastrarse por el lugar fijando una posición. La planta anterior corresponde a esta enorme superficie enterrada, y esta planta correspondería al esqueleto de este animal que se va arrastrando por ese lugar. De alguna manera,
El material que voy mostrando, a ver, es un material, yo creo que como muy académico, en el sentido de comprobación constante. Insisto mucho siempre en que los proyectos son resultado de una comprobación, y casi el hecho de empezar a construir te hace fijar el proyecto en un momento determinado y lo construyes. En ese momento casi ya no tienes el control sobre el proyecto, casi el proyecto es el que ha fijado sus condiciones, ¿no? Y estos son los materiales con los que nos interesaba trabajar. Es un poco el edificio visible, será esa gran estructura que es capaz como de ir plegándose y construyendo una topografía sobre el lugar. Evidentemente reconocemos el mundo del circo, el mundo de Calder, esas grandes estructuras tensadas sobre el territorio, pero de alguna manera son materiales que van como apareciendo. En realidad pensamos la arquitectura de una manera muy egoísta. Egoísta también porque cuanto más egoísta es, más personal y más altruista se convierte. Yo creo que cuanto más obsesivo es el trabajo que tienes sobre un proyecto, casi más fácil es que ese proyecto contenga todo lo que inicialmente pretendías, ¿no? Estas son las maquetas de este edificio. En realidad dispone de una gran piscina cubierta, un salón social, un restaurante, un bar, una sala para juegos, etc., ¿no? Pero de alguna manera creo que simplemente contar esta idea de que el dibujo, estas secciones, son capaces como de llegarse a construir, ¿no? Y como al final es una comprobación más del proceso con el cual te identificas, ¿no? Casi iniciar la cubrición de ese lugar, casi como si fuera efímero o pudiera llegar a desplazarse por el territorio y fijarlo de esta manera casi sin saber realmente cómo será posible construirlo, ¿no? Pero insisto, desde el punto de vista casi egoísta, ¿no? Estas son secciones de este edificio, casi es como un material que va como sugiriendo posibilidades, ¿no? Hay un momento en que el proyecto es capaz como de fragmentarse, y precisamente cuando empiezas a trabajar en este caso con esa estructura de madera laminada, el proyecto va como refiriéndose de una manera particular a cada una de las piezas. Estos son planos de taller, planos de estructura, de cómo este edificio puede llegar a ser posible, pero me interesa también porque me permite volver a contar el edificio desde una manera puramente casi constructiva, no más allá de todo lo que inicialmente originó el proyecto. Bueno, estas son un poco todas esas construcciones. En realidad son condiciones que vas como fijando, pero que solamente las puedes llegar a precisar en el momento en que aparece como un dato nuevo. En este caso, el sistema constructivo, el mismo industrial. Evidentemente, en esta zona hay unos requerimientos técnicos respecto a con qué materiales hay que trabajar, pero la voluntad es casi hacer posible ese dibujo inicial, ¿no? De alguna manera, intentemos que nunca perdamos como ese primer inicio, ¿no? Ese beginning que ya tenía el proyecto. Bueno, yo creo que estos planos simplemente describen situaciones concretas que nos interesan y que bueno, simplemente yo creo que es el material con el que quieres trabajar. Estas son unas fotos iniciales del proyecto. Yo creo que ya casi en los cimientos o en la primera excavación el proyecto tiene que estar ya claro, ¿no? Yo creo que ya ves yo recuerdo los primeros proyectos, incluso me acuerdo cuando con Enric Miralles se nos cayó el pabellón de Huesca. Era un proyecto que casi había hecho como todo el proceso, ¿no? Había un momento en que Enric casi pensaba que tenía que volver, o sea, tenía que quedarse como una ruina, ¿no? Y yo creo que hay un momento en que vuelve a ser, o sea, el momento de la cimentación es casi el momento que seguramente será volverá dentro de unos cuantos años, ¿no? Y me gusta como reconocer en esa arqueología casi no el origen, sino el final, otra vez el final de esta construcción dentro de no sé cuántos años, ¿no? Bueno, son momentos. Es más, me interesa muchísimo los momentos intermedios del proyecto para abrir nuevas posibilidades, ¿no? Casi el proyecto, para mí, casi está más vivo en estos momentos donde estás construyendo estos dibujos que no en la definición final.
como casi en la misma disposición de estas vigas que me cubrirán la piscina, pues en ese momento casi descubres la oportunidad de otro proyecto, ¿no? Seguramente quien conoce un poco, rastrea o quien rastrea en nuestros proyectos es capaz como de reconocer muchos otros proyectos que se hicieron simultáneamente. Por ejemplo, la biblioteca para la Escuela de Arquitectura de La Salle no es más que la cubrición de un edificio existente con estas mismas vigas, ¿no? Casi porque habíamos descubierto en ese momento una oportunidad para otro proyecto. En este sentido digo que el arquitecto es egoísta porque es capaz como de prever otros momentos. Bueno, estas fotos pertenecen a momentos o a otro tipo de discursos alrededor de qué es cubrir un edificio, ¿no? De cubrir un edificio como si fuéramos un traje, como si fuera un traje a medida, ¿no? Como si fuéramos un taller de sastrería, ¿no? Un poco me gusta como recuperar estas imágenes y precisamente cuando cuento los proyectos, precisamente insisto en estos momentos porque me permiten como descubrir oportunidades o precisamente volver a esos momentos que fueron importantes para nosotros. Y estas ya son fotos del edificio construido. Este es el restaurante. Yo creo que el gran esfuerzo del edificio, en definitiva, consiste en este esqueleto que acaba teniendo esta forma u otra y que permite como que la cubierta que sostiene no toque nunca el suelo. Yo creo que lo más fantástico de este edificio, más allá de si es bonito, si es feo, yo creo que la gran cualidad precisamente es cuando en cualquier momento habitándolo recortas un perímetro horizontal que te deja ver todo lo que es la valle de Fontanals con los Pirineos en el fondo, ¿no? O sea, es un recorte, yo creo que fantástico del paisaje, pero el edificio insiste en esta condición de topográfico. Y un poco esta voluntad de que textilmente el edificio se extienda y se transforme en un gran manto sobre el lugar. Más allá de la mayor o menor habilidad en llevar esta cubierta, esa estructura de madera al suelo, pero más allá de estas capacidades, yo creo que lo bonito es pensar que sigue teniendo sentido estar ahí y vivirlo. Este es un poco el despliegue perimetral. Es un edificio que no tiene una fachada. Realmente nunca proyectamos fachadas. Yo creo que es el resultado de ese despliegue sobre el lugar y la fachada va apareciendo. El edificio evidentemente es muy grande y va como mostrando sus caras, ¿no? Pero no muestra una fachada, sino que va como ofreciendo sus posibles perfiles, ¿no? Casi de una manera intentando ni tener que resolver una fachada, simplemente intentando que aparezca de una manera natural. Y un poco son estas las fotos casi como las que te gustaría como recordar el edificio, ¿no? Como una manera artificial de construir topográficamente un edificio, ¿no? Son las aproximaciones que tienes desde el campo de golf y desde el acceso, son este tipo de visiones, que creo que es lo más bonito. Bueno, y aquí un poco el contexto, o sea, si bien desde lo que es el campo de golf tiene esta percepción topográfica, en realidad ya veis, el contexto intenta, en cierta manera, la forma deviene compleja, pero sí que tiene como el vocabulario del vecino. En cierta manera es capaz de hablarse con el vecino y entenderse, aunque afirme su propia identidad, ¿no? Y este es el despliegue.
Bien, este proyecto, el club de golf, ha permitido seguir, ha permitido fijar como una serie de mecanismos de proyectación. De alguna manera yo creo que nos permitió, pues de alguna manera, encontrar una cierta manera de proyectar, aunque yo creo que no deja de ser siempre una aproximación. O sea, no creo en que cada proyecto sea algo cerrado, ¿no? En paralelo, pues sucedieron muchos otros proyectos más pequeños que no contaría, pero yo creo que todos esos ejercicios, grandes o pequeños, han sido útiles para llegar al mercado de la Barceloneta. El mercado de la Barceloneta fue... yo, estando con Enric Miralles, estuvimos haciendo el mercado de Santa Catarina, que yo creo que conocéis muchos de vosotros. Es un mercado pensado casi rivalizando con la catedral, que está al otro lado de la Vía Laietana. O sea, de alguna manera es un edificio que se plantea también con una gran capacidad de dar identidad y de fijar un hito en un lugar preciso de Barcelona. En este proyecto estuve trabajando y llevé la dirección hasta el año 2000. Y yo creo que bueno, el mercado de la Barceloneta también hay proyectos que solamente los puedes hacer una vez, y que una segunda vez pues seguramente lo haces de una manera como muy específica, ¿no? O sea, yo creo que cuando te encargan un proyecto, habiendo estado en el mercado de Santa Catarina, seguramente el mercado de la Barceloneta algún tipo de tensión o algún tipo de diálogo también existirá, ¿no? De alguna manera, el mercado de la Barceloneta, lo que tenía de particular, Barcelona tiene 52 mercados. Barcelona, una gran ciudad como Barcelona, consigue precisamente organizarse como barrio alrededor del mercado. O sea, el mercado en realidad tiene como una gran capacidad de organización. Y el mercado de la Barceloneta, yo creo que es uno de los que más. O sea, la Barceloneta es como la Barcelona pequeña, y siempre ha tenido esta conciencia de ser una ciudad aparte. O sea, está en la parte del puerto, ha nacido con un trazado militar para los trabajadores del puerto, ha estado siempre como al margen de Barcelona, cortada por las vías del tren y por los tinglados que estaban en el puerto. De alguna manera siempre ha participado de su propio mundo, y el mercado ha sido como el motor que le ha permitido pues referenciarse a él. Hay todo, bueno, este es el barrio de la Barceloneta, hay toda esa lectura de barrios, como un pequeño Manhattan, ¿no? En realidad tiene la forma como del Manhattan de Nueva York, y precisamente el espacio central donde está el mercado es como un poco el Central Park, ¿no? De alguna manera, el barrio se pone en relación al mercado. Y también tiene esta capacidad la Barceloneta de ser muy frágil. Muy frágil quiere decir que quienes conocéis Barcelona, reconocéis como la fragilidad cuando llega a la playa, o la fragilidad cuando llega a la parte más urbana. De alguna manera vive casi encerrada en sí misma, y pocas veces es penetrada, ¿no? Pocas veces es como... no hay como no hay una sugerencia a entrar, ¿no? En realidad el barrio tiene esta conciencia de vivir aparte, y el mercado, lo que intentábamos potenciar con el mercado era precisamente ese efecto inverso, que desde el mercado se proyectara respecto al barrio y permitiera abrirse a lo que es el resto de Barcelona, ¿no? Aquí hay todo un discurso acerca de la definición de este barrio, de cómo la guerra civil bombardeó precisamente el mercado, abriendo un espacio público en su frente, pero de alguna manera, bueno, este es el barrio, y en la parte central, donde hay esta manzana enorme, cuadrada, es el espacio que se reconoció más adelante para lo que es el mercado. Bueno, aquí os explico un poco el pasado. Creo que muchos podéis haber compartido estas comidas en la playa, cuando aún el barrio llegaba con sus chiringuitos, llegaba a la playa,
con sus edificios nobles, un poco todo este es el barrio y la vida de pescadores. O sea, es casi una ciudad pequeña que ha ido como construyéndose al margen de la ciudad, ¿no? Yo creo que también es un poco... Bueno, paso estas imágenes a veces porque creo que a mí los proyectos me interesa, los empiezo siempre, no los empiezo en el año en que me los encargan. Yo creo que intentas como buscar a partir de qué momento te interesa trabajar ahí, ¿no? Y yo creo que en la Barceloneta hemos perdido como muchos momentos interesantes. Muchos momentos interesantes que podían haber sugerido otra arquitectura, otra manera de llegar al mar, otra manera de ser permeable. Bueno, esto es un poco la vida de este barrio previo a los años previos al año olímpico, en el 92. Parece como que hace un siglo, pero era así. O sea, y este es el mercado como era antiguamente. O sea, antes de la intervención era así. Era un mercado encerrado dentro de esta trama militar. Y nosotros intervenimos ya cuando, después del bombardeo de la Guerra Civil, ya cuando el mercado había abierto un espacio en su frente, cuando ya había un espacio público. Y este es un poco el material con el que empezamos a trabajar. Un poco yo creo que es un proyecto que empieza como desconstruyéndolo, o sea, casi quitándole el vestido para descubrir qué partes pueden llegar a contener la memoria histórica de este edificio. Y es un poco esto el esqueleto, el mundo con el que quieres empezar a trabajar. En realidad el mercado tiene 3 naves, o sea, es un poco la memoria de ese edificio, o la osamenta que quieres preservar del edificio son las 3 naves, los 3 pórticos metálicos, y prácticamente el proyecto lo intentábamos buscar en la cubierta. Yo creo que precisamente con el edificio anterior, en realidad el Golf puede explicarse como una gran cubierta habitable, o sea, es como casi una cubierta que permite vivir debajo de ella. Y el mercado planteamos precisamente el cambio del perfil de esta cubierta. Planteamos precisamente dejar el plano horizontal libre para las paradas existentes, y en cambio todo el nuevo programa, el programa de restaurantes, de centro cívico, de pequeña escuela de hostelería, etcétera, precisamente colocarlo justo en la cubierta. De aquí que empezarán estos dibujos modificando precisamente el perfil de estas estructuras. Y aquí son las primeras geometrías casi buscando esa complicidad con la estructura. Esto es un panel del concurso en el que contábamos con los peces de César Manrique, contábamos el lugar del proyecto. En la nave central colocábamos lo que es la sala de reuniones del barrio con las oficinas, colocábamos colgados en esta parte central del mercado, esta parte más del vecindario. Y en las otras naves laterales colocábamos lo que son los altillos de los restaurantes, de los establecimientos nuevos que tenían que incorporarse. De alguna manera, yo a veces lo cuento así, o sea, el proyecto es, en El Pequeño Príncipe, la serpiente se traga al elefante, ese nuevo programa, y deviene un sombrero. Ya nunca más es una serpiente ni es un elefante, sino que nos encontramos con un sombrero. Y se inicia el proyecto así. Voy a mostrar, más en el último proyecto, casi la manera de trabajar o la manera de establecer diálogo con los edificios existentes, o bien con nosotros mismos, ¿no? Aquí como el trabajo de reconocer el valor de esas estructuras, y a partir de estas estructuras ir como construyendo el nuevo programa. Son momentos en los que intentas como buscar el lugar del proyecto. En este momento estábamos dialogando con la estructura metálica a partir de estructuras de madera, pero yo creo que precisamente llegamos a la conclusión de que teníamos que establecer un diálogo como mucho más de tú a tú con la estructura metálica, y casi definir una sección metálica que fuera compatible con el edificio existente. Y aquí empiezan a aparecer las mismas estrategias de trabajo, pero ya con un diálogo mucho más fluido con la estructura existente. Estas son maquetas de trabajo sucesivas respecto a ese edificio. En realidad es todo un programa subterráneo de parking, etcétera, pero básicamente el proyecto, yo creo que el gran
la gran razón de ser está precisamente en cómo modificar este perfil del edificio para saber hasta dónde es capaz de engullir nuevo programa. Estos son un poco los dibujos del espacio de mercado, de la plaza. En realidad, bueno, son plantas que creo que interesan relativamente poco, en el sentido de que, digo poco no porque no me interese el programa, yo creo que el arquitecto lo mínimo que tiene que hacer es solucionar el problema, después ya hará arquitectura. Pero digo que me interesa poco en el sentido de que es lo mínimo que tiene que hacer, no resolver el problema. Por lo tanto, se le exige algo más a la arquitectura. Y aquí empieza el trabajo, un poco el trabajo que ya arrastrábamos del edificio anterior, ¿no? Este trabajo casi desastre. Una vez definida la estructura o la osamenta del edificio, el trabajo se transforma en un coser casi, ¿no? Coser, hacer patrones e ir como forrando este edificio, ¿no? Bueno, son materiales casi, a veces casi muy privados, ¿no? En el sentido de que están llenos de errores. Pero precisamente creo que casi los errores es lo que más podemos compartir, ¿no? Yo creo que o más compartir en el sentido de aprender, ¿no? Bueno, yo creo que en estas secciones se van viendo como los espacios que intentamos como ir descubriendo, ¿no? Los espacios de oficinas, con vistas al mar, porque en ese punto pues tendremos una visión del mar que no se tiene porque la Barceloneta es muy cerrada en ella, o bien los altillos de los posibles restaurantes, etc. Bueno, son maquetas de trabajo casi que manifiestan casi esta obsesión, ¿no? Por la comprobación constante. Evidentemente son negociaciones al final, ¿no? Son negociaciones, las básicas evidentemente son las con el cliente, pero casi negociaciones contigo mismo, ¿no? Hasta dónde puede este edificio engullir, ¿no? Y casi ahí es donde sucedían las discusiones más violentas con el cliente, porque el cliente en realidad lo que quería era cuantos metros cuadrados mejor, ¿no? Yo creo que aquí fue un ejercicio de contención para aceptar hasta dónde este edificio era capaz de mantener su identidad e incorporar una nueva identidad también. Bueno, son piezas sucesivas. Esta es la maqueta que mandamos a la exposición que se hizo en el Colegio de Arquitectos. En realidad, el transportista se le cayó en la calle la maqueta, pero la expusimos tal cual. O sea, casi como una oportunidad una oportunidad más, ¿no? Yo creo que un poco también yo creo que al final hasta para precisamente de estos materiales creo que nacen oportunidades también. Y ahora os explico, o sea, en versión cine, un poco este diálogo, esta lucha un poco titánica entre la estructura existente que quiere sobrevivir, el arquitecto Antoni Rovira i Trias, que hizo el edificio en el año 1888, y nuestra voluntad de dialogar con él, con su arquitectura. En realidad es una lucha que creo que deviene diálogo al final y creo que va mostrando cierta compatibilidad. Al menos es lo que creo. Yo creo que el edificio consigue sobrevivir con mucha dignidad y nosotros intentamos incorporar estos nuevos programas a requerimiento del ayuntamiento también con cierto cuidado. En realidad, esta operación de mercado es una operación habitual en Barcelona. Los mercados están en una situación bastante decadente y la incorporación de nuevos programas es la única manera de mantenerlos vivos. Si los mercados con solamente sus paradas no funcionan y necesitan incorporar un pequeño supermercado, una guardería, un restaurante de prestigio, una sala de reuniones para los vecinos, y un poco en esa voracidad del ayuntamiento es quizá donde más
más dura ha sido el trabajo. Bueno, de alguna manera esta vocación casi de sobrepasar sus límites, ¿no? De incorporar programa, pero imposible dentro de su propio volumen, porque precisamente perdería su capacidad, ¿no? De alguna manera hay momentos muy bonitos. Yo ya veis que insisto en las fotos durante la construcción, pero hay momentos muy, muy bonitos, ¿no? El edificio se desmontó todo y se sacó por estas calles tan estrechas de la Barceloneta para tratar todo el metal que estaba absolutamente oxidado, y se devolvió también por piezas y se volvió a montar, no solamente las nuevas sino también las existentes. De alguna manera es como un gran Frankenstein. Es una imagen que me gusta mucho, esta capacidad de la arquitectura y sobre todo este proyecto de desmontarlo y volverlo a montar, y cuando las piezas no coinciden es donde aparece una oportunidad de proyecto, ¿no? Bueno, esta es la gran estructura que apoya en el perímetro para seguir dejando la nave central libre, con estas enormes vigas para dejar arriba una sala de reuniones, distintas oficinas, una sala de prensa, etc. Pero bueno, este es el nivel de oficinas en esta cubierta colgada, y esta es la parte de altillos para los nuevos restaurantes. De alguna manera seguimos dejando la planta baja para el mercado, y todo el nuevo inquilino ocupa espacios superiores. El edificio, claro, esta voluntad de sobrepasar sus límites pues lleva a hacer este tipo de ejercicios acrobáticos. De alguna manera el edificio también quiere como participar del espacio público en su frente. El mercado antiguamente se cruzaba en el otro sentido, en el sentido de la nave. En cambio nosotros en el proyecto, precisamente ganamos un concurso por esta razón, lo cruzamos en el sentido inverso. O sea, cruzamos una nave, la siguiente nave y salimos a la plaza. En esta secuencia es cuando el proyecto está pidiendo casi esta ocupación del espacio público, casi como si fuera un paraguas, y en cierta manera está como ofreciendo cierta generosidad. Y un poco es lo que explica esa estructura cuando abandona el perfil del siglo XIX. Bueno, son ejercicios, les llamo acrobáticos, pero en cierta manera la voluntad es bastante clara, más allá del resultado formal. Al fondo veis el edificio del gas natural de Enric Miralles, y en el cual estuve trabajando. De alguna manera es como una sombra que se proyecta sobre el edificio. Bueno, estas son las imágenes de este enorme esqueleto. Esta es una de las fachadas en las que el programa absolutamente desorbitado del ayuntamiento obligó a sobrepasar los límites y construir este altillo para una escuela de hostelería. Finalmente han ganado los poderes económicos, en este caso Capravo, y ha ocupado toda esta superficie. Y en la parte central, donde está la grúa, pues ahí se sitúan todas las oficinas y las dependencias que tienen unas vistas al mar a través de las calles estrechas. Bueno, los números simplemente corresponden a sesiones. O sea, el mismo día se hizo esta sesión de fotos, y por tanto se puede ir siguiendo la evolución por días. Estos son los espacios que ocupará más adelante un restaurante que en estos momentos tiene una estrella Michelin, pero bueno, un restaurante de prestigio que de alguna manera va complementando un poco la oferta de programa de este edificio. Bueno, estos momentos son momentos, como digo, en realidad es como si bien en el golf el animal se arrastraba por el paisaje como buscando una posición y fijaba la posición que más favorable le era. Este es un animal casi prisionero, y es un animal que ha conseguido entrar por piezas, pero una vez dentro ya no consigue escapar, ¿no? Y precisamente yo creo que esta forma así casi como de animal que se revuelve, precisamente tiene cierto sentido por la trama absolutamente militar del barrio, ¿no? Este es uno de los frentes que da una pequeña plaza, y el otro frente como mucho más, este otro frente como mucho más público, es donde la cubierta ya suelta su energía y va a proporcionar sombra sobre este espacio público.
En realidad, estas sombras corresponden con los accesos. Es un poco, el vestido se desgarra precisamente donde quiere como expresar el punto de ingreso. Y este es otro de los momentos cuando la cubierta se despega del edificio para dejar entrar los camiones en su sótano. Evidentemente el mercado, no lo he contado, como decía antes, el arquitecto como mínimo debe solucionar el problema. En su interior hay un sótano de 9 metros de altura con distintos niveles de almacenes, gestión de residuos bastante sofisticado y zona de carga-descarga. O sea, por esta abertura entran los grandes camiones para cargar y descargar el mercado. Estas son visiones desde el interior de estos espacios más nobles donde estarán en el futuro salas de los restaurantes. Y este es el lado opuesto, cuando la cubierta también, precisamente en una de las esquinas, muestra dónde está el acceso. Esta es la vista interior de la nave central. Veis en la parte central colgado este pez oficina, ¿no? Y bueno, aquí se empiezan a ver los secadores de pelo. Bueno, en realidad es el aire acondicionado, pero le dimos esta forma casi cómica. Este es el interior de este espacio colgado de la cubierta. Y esto ya es, bueno, ya empieza el edificio a vestirse, ¿no? Un poco repetimos el taller de sastre, ¿no? De alguna manera, una vez definida esta gran osamenta, lo empezamos a vestir, y lo vestimos de zinc. En realidad el edificio es gris. Los colores los tienen las paradas, o sea, los productos del mercado tienen color, por lo tanto el edificio se muestra como un vestido o un edificio muy gris. Estas son las reconstrucciones de las fachadas laterales. En realidad, cuando se montaron, por ejemplo, estas fachadas corresponden se montaron de una manera literal en algunos puntos y no tan literal en otros. Por ejemplo, estas carpinterías son las existentes en este plano de fachada de la antigua casa del director del mercado, que era una construcción en ladrillo embebida en esta estructura metálica, y nosotros recuperamos simplemente el perfil, o sea, el dibujo, y lo devolvimos a cristal de distintas transparencias que ya veréis más adelante. Bueno, estos son un poco los frentes, y este es la recuperación, todo un frente de persianas, con la recuperación de estas persianas en un otro plano para de alguna manera cambiamos los planos de fachada precisamente por toda esta volumetría necesaria de programa, y por tanto como expresando esta capacidad de incorporar nuevos espacios. Bueno, aquí ya se ve que se trabajó de una manera como muy comprimida, pero bueno, finalmente el proyecto, aunque yo creo que cierta tranquilidad acaba adquiriendo, no creo que yo creo que es un edificio que permite que vayas descubriendo como distintas oportunidades, ¿no? Bueno, esto es las fotos de uno de los vecinos, y esto, bueno, me parece que es la sesión ya final de estas. El mercado tenía todos los planos de fachada con estas persianas de madera, y las recuperamos casi todas y las devolvimos en otra posición, algunas de ellas para permitir precisamente la ventilación de los aparatos de aire acondicionado. O sea, todo ese equipamiento está en esta fachada. De alguna manera, este gran radiador es el gran radiador del mercado. O sea, los mercados antiguamente no tenían ningún sistema de clima, en cambio este tiene todo un sistema de clima con enormes máquinas suspendidas en su interior. Y estas son imágenes. Esta es la plaza a la que de alguna manera intenta como dialogar, y los peces del concurso acaban acaban precisamente en el pavimento de la plaza, en estos dibujos para dar como ciertas
ciertas texturas, pero sin gran pretensión, porque creo que precisamente la gran cualidad de la Barceloneta y de este espacio es la horizontalidad. O sea, yo creo que precisamente la plaza la quisimos dejar absolutamente plana por esa vocación de alfombra alrededor del edificio. Bueno, estas son las imágenes últimas, yo creo, que son estas fachadas como contando distintos momentos tanto de su deconstrucción como de su nueva construcción. Estos son los restaurantes que están en su parte baja. O sea, es un edificio que en realidad se confronta muchísimo con las mismas tiendas del barrio. De alguna manera se enfrentan al barrio o le hacen fachada. O sea, yo creo que se cruza con mucha naturalidad. O sea, es más, el edificio acaba siendo como un atajo, porque es muy permeable. O sea, se confunden las mismas tiendas con las que tiene enfrente en el mismo barrio. Estas son un poco, bueno, es un edificio que va como aceptando cierta actividad parasitaria, ¿no? De alguna manera se pueden ir como fijando otros usos. Bueno, y este es el interior que intenta como mantener, o sea, aparentemente yo creo que estas fotos exteriores parecen como que de repente el edificio tiene un protagonismo enorme, pero yo creo que de repente cuando ves el interior recuperas el mercado de toda la vida. Yo creo que hemos conseguido, al menos había una intención muy clara de que volviera a respirar, ¿no? Que volviera a tener aire, y si hemos levantado todo el programa en la cubierta precisamente es para mantener esto. En cierto sentido, yo creo que quien conoce el mercado de Santa Catarina no es un proyecto contra, pero sí que es un proyecto que color blanco y negro, una cubierta que casi se cae encima, una cubierta que pretende ser industrial y además incorporar mucho aire en su interior, ¿no? Yo creo que hay como muchos datos casi tanto en un proyecto como en otro, como de reflexión, ¿no? Bueno, y esta es la foto del día de la inauguración, que llovió y fue fantástico porque era como un paraguas enorme en el barrio. O sea, de repente todo el edificio era capaz como de ser generoso, ¿no? Yo creo que a veces estas capacidades textiles casi del proyecto del edificio, pues el hecho de ofrecer estos espacios creo que es algo en lo que solemos insistir. Bueno, ya os cuento el último proyecto. Bueno, os cuento el origen del concurso. Ya lo conocéis, Iguginis estaba haciendo una ampliación a nivel mundial de sedes y convocó el concurso para la sede en Londres, la sede en Inglaterra en Londres, la sede en Francia en París y la sede en España, curiosamente, en Barcelona y no en Madrid. La sede en Londres yo creo que la está haciendo Richard Rogers, y la sede en Francia, bueno, también un arquitecto más o menos de renombre, y bueno, tuvimos la suerte de ganar este concurso. La verdad es una oportunidad para nosotros, lo contaba antes, una oportunidad porque Iguginis es un cliente que aprecia la arquitectura, que comparte con el arquitecto muchos intereses y que creo que esperamos que sea un diálogo fluido. La obra ya ha empezado, veréis una foto del inicio y lo contaré explicando. O sea, yo creo que aquí sí que hemos puesto toda la artillería posible. Yo creo que hemos intentado depurar al máximo esta manera de trabajar, como insistiendo y comprobando constantemente este dibujo que tiene como unas líneas de fuerza, que son como esas estructuras capaces como de contener programas.
está en un sitio estratégico, está al lado bueno, está en Barcelona, en la salida, en la de la autopista, en un punto topográficamente muy complicado, y evidentemente una sede corporativa lo que intenta es hacerse absolutamente visible. De aquí que el edificio, este es el territorio del terreno, el edificio lo que tiene una parte de logística subterránea, una vez más, todo lo que es la carga y descarga de trailers, el showroom interior, el aparcamiento subterráneo, todas las instalaciones, y el edificio corporativo intenta como pertenecer a ese lugar, pero a cualquier otro. Y un poco lo hemos contado siempre como si fuera una mongolfiera. Una mongolfiera en italiano es una especie de globo aerostático, es una especie de edificio que puede, como lo percibirás en movimiento desde la autopista, desde la B30, entonces yo creo que tiene que tener como esa connotación de que está ahí, pero se proyecta como sobre el paisaje de alrededor, ¿no? Hay todo un material que comparto con muy poca gente, pero que comparto, quiero decir, en el sentido que me interesa muchísimo siempre tener como un material paralelo. Si en el Mercado de la Barceloneta nos acompañaba César Manrique con sus peces para niños de pinta y colorea, que eran como esa cosa fantástica que puede llegar a ser un material de acompañamiento. En el caso de este proyecto redibujamos estas fantásticas fotos de Bluesfeld. Estas fantásticas fotos que simplemente son fotos que describen de una manera muy clara que es un dibujo de conocimiento, no es un dibujo ni bonito ni feo, es un dibujo que intenta como describir desde el conocimiento cada una de estas piezas. También había como un reconocimiento a esta arquitectura no gravitatoria, ¿no? Como un edificio. Pensábamos que teníamos que conseguir hacer un edificio que no pesara, ¿no? El edificio corporativo tendría que estar como suspendido, ¿no? También, evidentemente, el edificio estos son extractos de distintas charlas desarrolladas de una manera mucho más extensa. Cuando simplificas tanto, banalizas, ¿no? Pero simplemente citar, ¿no?, esa voluntad de pabellón también, ¿no? El edificio, creo que cuando Iguzzini dice vamos a hacer la sede en España, y además será el Centro Mundial de Investigación sobre la Luz, pues tendrá que ser un pabellón, ¿no? Tendrá que ser también un lugar donde la misma arquitectura sea capaz como de arriesgar. Y aquí es donde al cliente teníamos como que ilusionarlo, ¿no? Evidentemente la economía es la que hay y precisamente el momento es el peor como para que se ilusionen, ¿no? Pero bueno, todo ese material estaba presente en las discusiones con el cliente. A partir de aquí el solar es el edificio subterráneo es toda esta gran pieza que va a cubrirse con una gran superficie, ya veremos cómo, y de la que es capaz como de emerger una forma o un edificio con una forma que pocas empresas podrían atribuirse. En cierta manera, yo creo que estas formas podían llegar a ser familiares a una empresa de iluminación. Y creo que ahí es donde empieza el trabajo de seducción, en cierta manera. El edificio va como dudando, va como planteando esa estructura central, ese gran patio central o sea, agujero central transformado en una estructura que sostiene todo el edificio. Y ahí están como los primeros dibujos, los primeros reconocimientos de ese edificio, ¿no? Evidentemente se irá simplificando mucho, pero bueno, esta es un poco la sección, ¿no? Es un edificio con una gran parte subterránea y después emerge el edificio corporativo. Es un edificio que va a compartir Iguzzini con la Universidad Politécnica de Cataluña, porque ahí va a ser la sede de la Cátedra de la Luz para investigar sobre la luz, con lo cual va a ser importante ese riesgo, pero también el hecho de responder a un edificio de cristal esférico con un mecanismo eficiente frente a la luz,
O sea, es como un reto en todos los sentidos por ciertas contradicciones que puede llegar a llevar el mismo proyecto desde el momento que lo planteas, con esta sección, con esos materiales. Pero bueno, ahí están un poco los materiales con los que nos comprometemos. Un poco estas son las secciones que va el pilar central como lugar de la luz, como lugar que va a permitir también un microclima alrededor del edificio, va a construir cómo va a organizar el edificio. Bueno, es toda una serie de trabajos más sofisticados, pero bueno, yo siempre acabo volviendo a estos, ¿no? O sea, como la necesidad de tocar las cosas, ¿no? De no creerme aquello que está en la pantalla. Y aquí empiezan ostras, aquí hay un problema. Bueno, aquí empiezan un poco el pilar central, es un pentágono, son 5 pilares de los que se suspenden toda una serie de cables, y de ahí suspenderán los distintos planos. Bueno, estos son plantas del concurso, los paso muy rápidamente, y aquí, bueno, una secuencia un poco de la intervención. Es este gran vaciado, se construyen distintas plantas de logística, de instalaciones, de manipulación de materiales, etc. Y aquí el aparcamiento subterráneo, la parte de acceso, la losa de cubrición, y aquí es donde empieza el proyecto. A ver, os enseño muy rápidamente esa estructura central, que va a sostener todo el edificio. Esta es la sección constructiva, más o menos, del edificio. Los distintos niveles son 4 niveles, 2 para Eguzzini y 2 para investigación con la Politécnica, y de alguna manera un poco el funcionamiento de este edificio. En realidad es una estructura central de la que se va descolgando todo el edificio. Y bueno, como os decía antes, ¿no? Yo enseño estas cosas porque son las que al final son distintas comprobaciones que se han hecho del pilar, de distintas partes del proyecto, un poco para que, o sea, yo creo que para insistir en la comprobación, ¿no? en el trabajo insistente, ¿no? Obsesivo. Sin esta obsesión, yo creo que es difícil llegar a algo que te convenza, ¿no? Bueno, son trabajos sobre la piel, son distintos trabajos que hemos hecho en maquetas sobre cómo podemos llegar a riostrar esta estructura superficialmente. En realidad, una parte del esfuerzo se transmite por la piel exterior, aunque hay en estos tensores centrales colgados de los mástiles centrales, ¿no? Esto es un poco... Bueno, estos son diagramas de esfuerzos, pero creo que no toca. Y aquí, bueno, está todo el tema de radiación solar sobre este edificio y cómo tendremos que solucionarlo. En realidad, evidentemente, la decisión final ha sido la de construir un escudo solar, le llamamos un escudo solar, que inicialmente tenía que ir con un regulador temporal, de manera que se movía siguiendo el sol, pero finalmente será fijo, y lo que consiste es un gran escudo que tiene como unas superficies perforadas y con unas inclinaciones en relación a la incidencia del sol, tanto la orientación como el recorrido del sol. Bueno, estos son como distintas... Bueno, aquí son los planos del proyecto ya un poco más definido, pero yo creo que tampoco... Bueno, como decía antes, es un poco la obligación que tiene el arquitecto como de encajar los metros cuadrados que te encargan y un poco las necesidades que plantea el cliente, ¿no?
definitiva. Bueno, a ver, esto no sé por qué está aquí, pero bueno, un poco. Y esto es un poco bueno, estos son los planos de estructura. En realidad, bueno, creo que, y aquí un poco todo el sistema, bueno, aquí explica un poco, bueno, realmente este patio será un patio donde lloverá, donde se utilizará precisamente desde un punto de vista climático del edificio. Bueno, yo os enseño un poco, creo que es donde me gustaría compartir esta intensidad en nuestro trabajo, ¿no? Es en el catálogo de maquetas que se han hecho sucesivas del proyecto. O sea, es un catálogo, este es el proyecto de concurso del edificio, pero un poco compartir con vosotros el hecho de la comprobación, o sea, entender o compartir la necesidad del arquitecto de ir construyendo y dibujando y ir como verificando cada una de las partes del proyecto, ¿no? Bueno, esto, por ejemplo, es como se encuentra esta enorme mongolfiera con el terreno, el lugar de acceso, o como desde la parte interior subterránea se accede a este nivel. Bueno, pequeñas maquetas de lugares de accesos, una sección, un tajo de este edificio. Y bueno, os enseño la exposición. Montamos una exposición. El Colegio de Arquitectos de Barcelona nos invitó a presentar el proyecto y hicimos una exposición en el Colegio de Arquitectos. Y os muestro un poco esta exposición. En realidad dispusimos todas las maquetas como si fueran objetos de un museo de historia natural, con unas vitrinas de madera, casi como si hiciera 50, 80 años que estuvieran hechas estas maquetas de otro arquitecto y casi como si las recuperáramos nosotros para hacer un proyecto, ¿no? Un poco casi defendiendo esta continuidad de nuestra actividad, ¿no? Yo creo que a mí lo que más me interesa casi es la continuidad que tiene nuestro trabajo, en el sentido de que los proyectos o la construcción de un proyecto no es más que un momento preciso de todo tu proceso, ¿no? Construimos una maqueta muy grande, esta, era escala 1:10, y la pusimos clandestinamente sobre el colegio, ¿no? Con todo, bueno, pero como siempre estas cosas o las haces sin permiso o no las haces, ¿no? Y bueno, esta es la maqueta del edificio, el día del montaje de noche, y la pusimos encima encima de estos fantásticos dibujos de Picasso, ¿no? Yo creo que Picasso tampoco podía ofenderse. Esta es la exposición dentro del colegio, con estas vitrinas casi de historia natural o de estos museos donde las vitrinas son con estos marcos de madera, no está metaquilato donde casi desaparece la perfilería tan de moda, ¿no? Sino casi como si fueran objetos antiguos, ¿no? Y bajo un cielo, le llamamos el cielo Guzzini, bajo un cielo estrellado muy bajo, casi te dabas con la cabeza, casi tener que agacharte para poder entrar en este lugar, ¿no? Y este es la nueva corona para los reyes de Picasso, ¿no? Que le colocamos encima del colegio. Un poco este gesto un poco maleducado, pero necesario. Bueno, esta es una imagen de estas para vender, necesarias, pero totalmente innecesarias. Y esta es la situación actual del proyecto. O sea, una vez más, yo creo que bueno, esto es lo que dentro de 200 años quizá, o más, no sé, pero mejor quedará del edificio, ¿no? Yo creo que volvemos siempre a la arqueología, ¿no? Me gusta como precisamente registrar muy bien estos momentos, ¿no? Casi donde está todo el proyecto ya fijado. Y nada más, muchas gracias.